Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, como siempre, un placer llevándole a ustedes la noticia de lo que más afecta a la iglesia alrededor del mundo. Vamos con los titulares. La Oficina de Fe de la Casa Blanca organizó una cena especial de Pascua en la mansión presidencial. Diputados cristianos frenan ley en Costa Rica que buscaba que los niños se cambiaran de sexo. Además, expertos alertan del crecimiento del terrorismo que amenaza a los cristianos y el mundo entero en el norte de África. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. Bueno, iniciamos con las informaciones. Como ya muchos conocemos, el principal líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, falleció esta semana. A pesar de las marcadas diferencias ideológicas, muchos líderes cristianos evangélicos escribieron mensajes de condolencias destacando los valores que impulsó el líder religioso en vida. El evangelista Franklin Graham dijo en sus redes sociales: tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él el año pasado cuando fui a Nápoles a predicar. Él pidió que oraran por la Iglesia Católica. También la Alianza Evangélica Latina expresó su profundo pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, el primero latinoamericano y una figura espiritual, así lo llamó la Alianza Evangélica. El hombre era conocido como el Papa del Pueblo. Él falleció semanas después de estar en el hospital por neumonía y un día después de regresar al Vaticano para entregar su mensaje de Pascua. La Oficina de Fe de la Casa Blanca organizó una cena especial de Pascua en la mansión presidencial. Es solo uno de varios eventos que el gobierno de Estados Unidos realizó para honrar la muerte y la resurrección de Jesucristo durante esta semana. La Casa Blanca siempre está llena de actividades que influyen en los eventos que ocurren en todo el mundo, pero la semana pasada ha sido especial por diferentes razones. Algo que quizás se escapó de los titulares, pero no se escapó de la atención de los cristianos de todo Estados Unidos, fue la audaz proclamación del presidente sobre su fe en Jesucristo. Emitió una proclamación declarando la semana pasada como Semana Santa, y por ello se han celebrado numerosos eventos en la residencia presidencial. La cena de oración de Pascua de la Casa Blanca se celebró el miércoles por la noche. En la Casa Blanca incluyó los pastores Judson Franklin y Greg Laurie, y el reverendo Franklin Graham. Ha habido una sequía espiritual en esta ciudad durante los últimos años. Y por eso estoy muy agradecido por la declaración de Pascua que usted publicó. Jesse Franklin expresó su gratitud a Dios por haber salvado la vida de Trump de ser asesinado el año pasado. Y estamos agradecidos de que Dios haya asignado un ángel para interponerse entre ustedes y esa vara. En sus comentarios preparados, el presidente Trump señaló el mensaje del Evangelio de la Semana Santa. Hace casi 2000 años, durante la Semana Sagrada, el Hijo viviente de Dios entró triunfante en Jerusalén. Poco después, el Salvador del hombre, que trajo verdad y la luz al mundo, fue traicionado, arrestado, juzgado y crucificado. Clavado en la cruz, por nosotros, entregó su vida. 3 días después, los seguidores de Cristo encontraron la tumba vacía. Jesús había vencido la oscuridad y la muerte y prometió nueva vida a toda la humanidad. Y eso es lo que celebramos. En Pascua, cuando proclamamos con alegría el domingo, ha resucitado. Y lo notable de esta semana fue la proclamación llena de fe que emitió el presidente, una declaración muy audaz sobre su fe en Jesucristo, llegando incluso a decir que él y la primera dama, Melania Trump, están orando por un derramamiento del Espíritu Santo sobre esta nación. El reality show American Idol utilizó su programa de televisión en horario estelar el domingo de Pascua para poner el foco claramente en Jesucristo. Los concursantes, aspirantes al Top 24, los jueces Lionel Richie, Luke Bryan y Carrie Underwood, junto con las 17 ganadoras al premio Grammy C.C. Winans, el 5 veces ganador al premio Grammy Brandon Lake y el nominado al premio Grammy Jelly Roll, todos dieron gloria a Dios el domingo de Pascua. Una de las actuaciones más destacadas del domingo por la noche fue la del artista de adoración Brandon Lake y Jelly Roll. La pareja se unió para interpretar su tema colaborativo Hard Fought Hallelujah. Más tarde, el ícono de la música gospel C.C. Winans subió al escenario para interpretar su canción Come Jesus Come
con el ex concursante de American Idol, Roman Collins. Y al volver de la pausa, diputados cristianos frenan una ley trans en Costa Rica que buscaba que niños cambiaran de sexo. Ay, me encanta leer los comentarios que nos dejas en redes sociales. Mira este que nos llegó, dice, ¿por qué vive más? Dura tan poquito. Yo estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso tenemos una buena noticia, porque acabamos de lanzar nuestro propio canal de YouTube para que puedas disfrutar mucho, pero mucho más de Vive Más cuando quieras y desde donde quieras. Te invito a que nos visites y te suscribas. Nos vemos en el YouTube de Vive Más. Vamos a continuar con más de Mundo Cristiano. Christian Solidarity Worldwide pidió una acción urgente del gobierno colombiano tras la desaparición forzada de 8 personas, 7 de ellas líderes y miembros activos de iglesias evangélicas, ocurrida los días 4 y 3 de abril. Los desaparecidos respondieron a citaciones personales emitidas por un grupo armado ilegal. Desde entonces, ninguno ha regresado. Cuando sus familias buscaron respuestas, los grupos armados inicialmente negaron haber hecho convocatorias y más tarde enviaron advertencias para que dejaran de investigar y dieran el caso por cerrado. Muchos de los desaparecidos pertenecen a las denominaciones Alianza Evangélica Colombiana y la Iglesia Cuadrangular. Todos ellos habían huido a Arauca años atrás debido a amenazas de cierre de iglesias y ataques a pastores por parte de grupos armados. Hoy sus vidas y las de sus familias vuelven a estar en peligro. En Costa Rica se pretendía impulsar un proyecto que lo que pretendía era permitir que los menores de edad pudieran realizar el cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. Gracias a Dios esto no sucedió, gracias al trabajo también de los diputados cristianos. Ampliamos el tema con Fabricio Alvarado, precisamente diputado cristiano de Nueva República en Costa Rica. Fabricio, gracias por acompañarnos. Gracias, Kevin, a ustedes por la oportunidad. Por supuesto que siempre es muy importante comunicarle a todo el pueblo en general y al pueblo cristiano, pues, qué estamos haciendo para defender sus principios, ¿verdad? Fabricio, háblenos de este proyecto. ¿Qué características tenía este proyecto que captó la atención de cristianos y conservadores? Tenía muchísimas cosas que definitivamente eran dañinas, que eran inaceptables para una sociedad como la costarricense, que es una sociedad que, como decía, tiene principios y valores muy arraigados, ¿verdad? En la familia, en la defensa de la vida y demás. Este proyecto en particular, de hecho, lo hemos comparado con la ley trans que se aprobó en España, que pues ha generado bastantes problemas en ese país. En particular, este proyecto que fue presentado por los diputados del Frente Amplio, con la firma también de dos diputadas de Liberación Nacional, pues pretendía que, en primer lugar, las personas menores de edad pudieran y tuvieran la oportunidad de cambiar de sexo. Y aquí debo hacer un paréntesis, porque creo que todos tenemos claro, eso espero, que el sexo no cambia. No hay manera de que el sexo cambie. El sexo es el mismo desde antes de nacer y hasta después de morir. Yo siempre pongo el ejemplo que pues uso mucho en diferentes debates, de que una persona, cuando muere, si una persona muere, hablemos de un hombre que pues siempre dijo sentirse mujer, se vistió como mujer, se hizo operaciones de todo tipo para físicamente parecer una mujer, hasta para cambiar el timbre de su voz y demás. Esta persona muere, o sea, vive como una mujer, incluso en su círculo cercano la llegaron a conocer como una mujer o lo llegaron a conocer como una mujer. Y esta persona fallece y años después, por las características de su muerte, se obliga a hacer una investigación que pues obligue a las autoridades a exhumar, es decir, a desenterrar el cuerpo. Las autoridades forenses, en el examen que harían, llegarían a la conclusión de que era un hombre, no era una mujer, aunque usó pelo largo, aunque se vistió como mujer, aunque cambió su voz para parecer mujer. Entonces, el sexo es el mismo desde antes de nacer y hasta después de morir. En eso fundamento esa afirmación. Pero lo que pretendía el proyecto es que una persona menor de edad, aún sin el consentimiento de sus padres, con la intervención institucional, pudiera cambiar su sexo, no solamente en la parte registral, sino también con las operaciones y con los tratamientos médicos financiados además, porque lo establecían como un derecho. Cuando algo se establece como un derecho, obliga entonces a las autoridades gubernamentales a pues
proveer los recursos para que ese derecho se cumpla. El proyecto pretendía establecer como un derecho ese tipo de cambios, incluso a nivel físico, repito, en menores de edad, sin el consentimiento de sus padres. Entre otras cosas, por ejemplo, abría las puertas para que una persona detenida por un delito escogiera en cuál centro penal sería recluido. Es decir, que un hombre que fue detenido por un asalto, por ejemplo, diga, no, es que yo me siento mujer, entonces pónganme en la cárcel de mujeres. Eso ya en otros países ha ocasionado agresiones sexuales contra mujeres de parte de hombres que utilizan ese argumento, que se valen de que la ley se los permite, para tener contacto cercano con mujeres y abusar de ellas sexualmente. Ya se ha dado. También abre el portillo para lo que ya se está dando en otros países, pero prácticamente para legalizar el famoso tema de los baños neutros, donde también con ese mismo argumento cualquiera se mete en el baño que sea. Y como un último punto, para resaltar eso solamente, también quería establecer la obligación de instituciones públicas y privadas de darle un 3% de su espacio laboral a personas trans. En otras palabras, si yo soy un empresario, tengo una empresa que tiene 100 empleados, obligatoriamente tendría que, independientemente de sus capacidades, o de las habilidades que tengan para esa empresa que yo tengo, 3 personas de la comunidad trans. Algo que, por supuesto, nos parece absurdo y no por un tema de discriminación, que es con lo que siempre nos acusan nuestros adversarios, sino porque realmente es absurdo querer imponer ese tipo de situaciones, incluso a nivel laboral. Así de grave ese proyecto. Y como bien lo dijiste, Kevin, pues gracias a Dios, la mayoría de diputaciones tuvo la sensatez de votarlo en contra en la Comisión de Derechos Humanos a la cual yo pertenezco. Claro, Fabricio, ¿es esta una victoria final en relación con este tema o se espera que falte más para esta lucha? Vamos a ver, el proyecto quedó con el voto a favor del diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, y el resto de votos en contra. Eso es muy positivo, eso creo que refleja la posición de la mayoría de esta Asamblea Legislativa. Debo decir que la bancada de Nueva República tuvo que hacer su trabajo para hablar con algunas de las diputaciones que no estaban del todo convencidas, pero al final solo un diputado del partido proponente, del Frente Amplio, partido de izquierda, pues votó a favor, todos los demás en contra. ¿Qué podría pasar? Bueno, podría pasar que este diputado presente un dictamen afirmativo de minoría, que se conoce como pues un dictamen en el que él argumenta por qué el proyecto debería votarse a favor. Yo creo que eso no va a suceder, yo creo que el proyecto va a ser enterrado y aún si él presenta un dictamen y pretende que con ese dictamen el proyecto llegue a plenario y se vote, eso no creo que suceda porque creo que ha quedado muy clara la voluntad de la mayoría en el sentido de que este es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, un proyecto que atenta contra el derecho de los padres de educar a sus hijos en sus principios y valores, de cuidar a sus hijos. Es un proyecto que atenta contra la familia y contra los mismos menores de edad, porque bien, decimos que un menor de edad no puede votar, decimos que un menor de edad no puede manejar un vehículo porque se necesita una licencia para ello, pero resulta que ese proyecto dice que sí pueden tomar determinaciones como la de cambiar su apariencia física porque en ese momento se sienten del sexo opuesto. Entonces, yo espero que esto ya sea una victoria total. También puede darse que vuelvan a presentar el proyecto. Yo espero que no se dé, porque creo que la voluntad ha quedado muy clara, ha sido una mayoría avasalladora, una mayoría muy contundente, y pues nosotros igual seguiremos, por supuesto, muy atentos a este y a cualquier otro tipo de proyecto que venga a atentar contra nuestra niñez. Igual estaremos atentos. Fabricio Alvarado, diputado cristiano, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un abrazo, Dios los bendiga. Vamos a continuar con más informaciones. El Sahel, una vasta franja de África que atraviesa 10 países, se ha convertido en el nuevo epicentro del terrorismo mundial, en medio de gobiernos débiles, pobreza y el avance de grupos yihadistas. Millones de personas, incluyendo comunidades cristianas, enfrentan una lucha diaria por sobrevivir. El Sahel se extiende de este a oeste a través de 10 partes de países africanos, incluidos Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Cubre miles de kilómetros. Es una zona muy remota. Aquí el sol golpea implacablemente. El aire es seco y sofocante. La gente vive a la sombra del Sahara y lucha por sobrevivir. La vida en la región es muy dura.
La realidad es brutal. El 80% de la población vive con menos de $2 al día. Es un lugar donde la supervivencia se siente como una batalla constante. Los gobiernos en el Sahel son débiles, desgarrados por la inestabilidad política y la corrupción. Y en este vacío han entrado los extremistas islámicos. Este es el epicentro del terrorismo global. Steve Kilelea, de la organización que publica el Índice Global de Terrorismo, muestra que el Sahel se ha convertido en la nueva zona cero del terrorismo global, superando incluso a Afganistán e Irak. Lo que encontramos es que el número de actos de desesperación se ha multiplicado por 10 este 2019. Más de la mitad de las muertes por terrorismo en el mundo ocurren aquí. Los principales responsables son ISIS y Al-Qaeda. El analista Bill Roggio, editor del Long War Journal, dice que estos grupos, aunque rivales, comparten una visión común. Quieren establecer un califato global e imponer su versión estricta de la Sharia o ley islámica a la población. Rida Liamouri, del Centro de Políticas para el Nuevo Sur en Marruecos, dijo a CBN News que ISIS y Al-Qaeda están expandiendo rápidamente su control. Cuando hablamos de Sahel y el conflicto, nos referimos principalmente a los países de Mali, Níger y Burkina Faso, pero también podemos incluir partes de Chad y Mauritania. Las señales del colapso son claras. Desde el año 2000 han habido 6 golpes de Estado en la región. Hay gobiernos africanos débiles. Varias juntas han derrocado a gobiernos establecidos que eran aliados de Estados Unidos y Francia. Se ha convertido en una zona muy peligrosa. En Yamena, capital de Chad, los residentes temen que la inestabilidad en las naciones vecinas cruce sus fronteras. Esta parte de África es compleja. Hay guerra en Sudán, inestabilidad en Libia, Burkina Faso y Malí. Todos estos países están en caos y eso puede impactar a Chad. Aunque organizaciones cristianas como World Vision están tratando de ayudar, la situación sigue siendo crítica en la provincia del Lago, al oeste de Chad, donde las incursiones violentas de Boko Haram han dejado destrucción, secuestros de mujeres y niños y miles desplazados. Es un triángulo entre 3 países, Chad, Níger y Nigeria. Debido a la militancia, la gente huye en diferentes direcciones. Por eso, nuestro imperativo humanitario nos lleva a esos lugares, porque sabemos que la mayoría de los afectados son mujeres y niños. En los últimos años, Estados Unidos junto con Francia han ayudado al gobierno de Chad a crear una fuerte unidad antiterrorista que ha perseguido agresivamente a elementos de ISIS, Al-Qaeda y Boko Haram que operan en el país. Sin embargo, las potencias occidentales han sido expulsadas. Estados Unidos y Francia se han retirado de bases claves en Chad y Níger, dejando un vacío de poder que los extremistas ansían llenar. Estados Unidos gastó cientos de millones en construir una base aérea en el norte de Nigeria y de pronto tuvieron que dejarlo todo atrás. Lo mismo pasó en Chad, Mali, los han abandonado. Ese vacío les da más libertad a los grupos terroristas. En países como Burkina Faso, la mitad del territorio está bajo control de Al-Qaeda. Al-Qaeda controla partes significativas de Mali. El Estado Islámico también tiene presencia importante en Mali y Nigeria. Y las amenazas no se limitan a estos países. Togo, Benín y Costa de Marfil también están en riesgo. En febrero, Marruecos arrestó a personas que planeaban ataques en nombre de ISIS. Mientras Occidente se retira, Rusia busca influencia, asegurando acuerdos armamentistas con Mali, Burkina Faso y Níger. En abril, sus ministros de Exteriores visitaron Moscú, donde Rusia prometió armar y entrenar una fuerza de 5,000 hombres a cambio. Lo que Rusia obtiene es acceso a muchos recursos naturales de otros países, especialmente oro. Eso da al Kremlin fondos adicionales para continuar su guerra contra Ucrania.
Yo también añadiría que Rusia busca debilitar la influencia de Estados Unidos y Europa en África. Con las potencias occidentales retirándose, Rusia expandiendo su presencia y los gobiernos locales debilitándose, el Sahel enfrenta un futuro incierto. Los expertos advierten que la creciente amenaza islámica desestabilizará aún más la región. George Thomas, CBN News, este de Chad. El pastor Max Lucado, un querido autor y predicador cristiano, reveló el Viernes Santo que recibió su primer tatuaje para conmemorar el 50 aniversario de su conversión a la fe. Él dijo: estoy celebrando las bodas de oro de la gran gracia de Dios en mi vida. Así lo escribió en una publicación de Instagram con una foto tatuándose en el antebrazo la palabra Tetelestan, que en griego significa consumadores. El famoso predicador reconoció que tal vez a no todos les gusta la idea de que un pastor de 70 años se haga un tatuaje, pero añadió: no pasa nada, no lo hice por la gente, lo hice para agradecer a Jesús que pagó su deuda que yo no podía pagar. Y hacemos una pausa, y al volver, Estados Unidos e Irán celebraron el pasado fin de semana una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Estados Unidos e Irán celebraron el pasado fin de semana su segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. A muchos en Israel les preocupa que las conversaciones no lleguen a eliminar la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán. Este es nuestro reportaje sobre este tema y otros temas. Este sábado, las dos delegaciones mantuvieron conversaciones indirectas en la Embajada de Omán en Roma. Irán expone sus exigencias. Las sanciones ilegales contra Irán deben levantarse de manera firme y verificable, con garantías que aseguren su aplicación. Que Irán conserve sus pertenencias técnicas y nucleares es imprescindible en este proceso. Es esta exigencia de que Irán mantenga intacta su infraestructura nuclear lo que alarma a Israel. El ministro de Asuntos Estratégicos israelí Ron Dermer y el jefe de la Mossad David Barnea se reunieron con el principal negociador estadounidense Steve Witkoff en Roma antes de las conversaciones para discutir las preocupaciones de Israel. A los funcionarios israelíes les preocupa que las exigencias de Estados Unidos no vayan lo suficientemente lejos y exijan a Irán que destruya toda la capacidad de enriquecer uranio hasta el punto de que pueda utilizarse en armas nucleares. El viernes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró la línea de fondo de Israel. El programa nuclear israelí debe ser destruido, ya sea pacíficamente o mediante ataques militares. Me comprometo a impedir que Irán tenga armas nucleares. No cederé con esto. Tampoco aflojaré ni retrocederé en esto, ni siquiera un milímetro. En Washington, el presidente Trump envía dos mensajes a Irán. Uno es hablar duro. Si tienen un arma nuclear, todos ustedes serán muy infelices. Todos ustedes serán muy infelices porque su vida estará en gran peligro. Pero también alberga esperanzas para su futuro. Quiero que Irán sea grande, próspero y estupendo. En Jerusalén, el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, llegó la semana pasada. El viernes por la mañana temprano acudió al muro occidental para su primer acto oficial. Qué honor es para mí venir en nombre del presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y presentar una oración que él escribió a mano. Y me dio el jueves pasado en la Casa Blanca con la instrucción de que mi primer acto como embajador sería tomar su oración, orando por la paz de Jerusalén, con la esperanza de que la traiga y la coloque en el muro con los mejores deseos y las oraciones del pueblo estadounidense por la paz de Jerusalén. Explicó a CBN News lo que significa ser el primer embajador cristiano evangélico en Israel. Bueno,
Me produce una extraordinaria alegría personal haber sido nombrado por el presidente como creyente cristiano evangélico para ocupar este puesto. Nunca llego a un punto en el que no experimente algo estando en este magnífico lugar. El lunes, Huckabee presentó sus credenciales diplomáticas al presidente israelí Isaac Herzog y dijo que venía con una sensación de asombro, como cuando vino por primera vez a Israel hace más de 50 años. Una abrumadora sensación de sobrecogimiento por encontrarme en una tierra que Dios mismo dijo, esta es mía y este es mi pueblo. Hoy vengo a apoyar al Estado de Israel y al pueblo judío porque creo que no se trata simplemente de una posición geopolítica, sino de una posición divina. Estamos con el pueblo de Israel, estamos con Israel, en primer lugar, porque compartimos los valores de la Biblia. Compartimos la idea de que los fundamentos judeocristianos son la base de toda civilización occidental. Sin ella no hay sentido de la democracia, ni amor, aprecio y respeto por el individuo. Pero también es importante que los estadounidenses sepan que, aunque esperemos ser un buen amigo de Israel y prestarle ayuda donde podamos, no quiero que piensen nunca que los estadounidenses no nos beneficiamos enormemente de nuestra asociación con nuestro aliado, Israel. Nos beneficiamos enormemente del intercambio de inteligencia, tecnología e innovación agrícola que Israel ha creado en todo el mundo. Así que al comenzar nuestro servicio aquí, señor presidente, quiero agradecerle su amabilidad, su hospitalidad. Cuando entré y sonó el himno nacional de los Estados Unidos, debo decirles que me emocionó profundamente escuchar esa canción en esta tierra y que me recordaran el increíble vínculo que existe entre Israel y Estados Unidos. En nombre del presidente y del pueblo estadounidense, les agradezco su hospitalidad y acojo con satisfacción la oportunidad de servir a mi presidente, a mi país, en colaboración con ustedes, hacia una paz verdadera y merecidamente deberían tener. Gracias, señor presidente. Gracias por habernos acompañado en esta edición estelar. Recuerde que hay muchas más noticias en mundocristiano.tv y en todas las redes sociales que estamos también como Mundo Cristiano. Que el Señor los bendiga.